bienvenida a Isabel Cortés, nuestra fisioterapeuta de cabecera, que viene con todo y huesito este miércoles, señores. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué parte de nuestro cuerpo nos traes a presentar, Isabel Cortés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Buen día, Jackie. Qué guapos están hoy, oiga. Oiga, pues bueno, Isabel, igualmente. ¿qué decir de usted? ¿Le caen bien los miércoles? Oye, yo iba a Muchas jugar en gracias. primera, pero me lesioné la rodilla. Ah, pues fíjate que Típico. ya sabes que cuando gustes, Jorge, ahí estamos en Aficionados para Recibir. Oye, pero ¿no sientes que ya es demasiado tarde para Jorge Álvarez? ¿No? No. Hay la Liga Master. No, A la lo Master. voy a dejar para que pueda A la jugar Master, re bien no todo lo soy- que quiera. Sí, a la Liga A Master. la Master. Pues, ¿qué creen? Que hoy traigo un tema muy interesante A porque ver. es de adolescentes, ¿sí? Ah. Que no habíamos hablado. Entonces, para todos los padres de familia o para los adolescentes también este tema es muy interesante porque es la lesión de Osgood-Schlatter, así se llama. Tiene un nombre muy complicado porque son los apellidos de los médicos que llegaron a la conclusión de esta patología. Ok, entonces voy a explicar de qué se trata. Este tipo de patología y síndrome se da por la sobrecarga y el alto ejercicio que se realiza sobre los adolescentes, y es una patología que se da aproximadamente entre los 10 y los 15 años. Y generalmente es por el exceso de actividad o por el número de actividades que realiza el niño o el adolescente. Entonces, por eso traje el huesito, porque, Pero como es dice parte, mi es la Jackie, rodilla. esta es la rodilla, exacto. ¿Es Esta la rodilla patología- derecha o es la rodilla izquierda, Isabel? No, esta es la izquierda. Digo la derecha. La derecha, ok. Perdón, la otra derecha. Muy bien, entonces les voy a explicar de qué se trata para que puedan entenderme el problema. Bien. Ok, entonces, cuando el niño, sobre todo en el baloncesto, en el voleibol o en los atletas, ¿sí? Realiza muchísima actividad. ¿En qué cámara estoy? La de Ahí. allá, ¿verdad? Ujú. Ahí está, ahí está. Perfecto. El ok. poquito rojo, ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que el niño realiza actividades donde tiene que hacer este tipo de flexiones de rodillas constantes, el tendón empieza a hacer esto, ¿ven? A traccionar hacia arriba. Entonces, en esta parte, que es en donde está la inserción o donde se pega el tendón rotuliano, se empieza a desprender de esta manera, ¿sí? Ahí lo ven. Él se empieza a desprender de esta manera. ¿Por qué se desprende? Porque el niño y el adolescente todavía están en crecimiento. Y la tibia, y bueno, los huesos, generalmente las partes de las articulaciones en los niños a esa edad, pues todavía están muy blando el cartílago y todavía pues está en un factor de crecimiento. Entonces va desprendiendo de esta manera, se va desprendiendo el tendón con el movimiento repetitivo, se va desprendiendo y se va arrancando. Incluso cuando ya se desprende el cartílago, empieza a desprender parte del hueso, como que se trae la capa externa del hueso. Este tipo de problemas se da por el exceso de actividad. Por ejemplo, hay niños que los llevan a ballet, a basquetbol, a karate, a voleibol, y es un montón de actividades para las cuales esa musculatura no está lo suficientemente fuerte. Entonces, si hay un desequilibrio, el cuádriceps es el que lleva este tendón, ¿sí? Pero el cuádriceps tiene diferentes porciones. Entonces, si está más fuerte una porción y la otra no está tan fuerte, entonces empiezan a haber tracciones constantes y de manera irregular. Entonces empieza a desprenderse el tendón. Oye, Isa, pero eso suena a una lesión muy grave. Que se te desprende el tendón, siento que se te suelta la rodilla, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, pues acá es que el tendón se va desprendiendo poco a poco, él va jalando. Entonces, lo bueno en esta patología es que luego se ve, porque se empieza a ver como una especie de abultamiento acá. ¿Sí? A ver, no sé si tenga ahorita mi productor la imagen en donde se seguro ve sí. en la radiografía. Oye, no es que se rompa, nada más se desprende, pero no se separa, no se despega. No se rompe por la mitad, se va desprendiendo el ¡Ay! hueso. Mira, ahí lo vemos. ¿Ves la bola que ves en el niño? Sí. Este es un adolescente, aproximadamente debe tener unos 12 años. Entonces, ven en la rodilla, en la parte inferior, pues cómo se ve el abultamiento. Esto es por la inflamación y ya el desprendimiento que hay de cartílago. ¿Sí? Y en la radiografía, como vemos ahí, pues se ve pedacitos de hueso ya arrancados como partes osificadas en el tendón.
Entonces, como el niño empieza a presentar muchísimo dolor y esta inflamación sobresale de inmediato, entonces es muy fácil detectarla antes de que se vuelva un poco más complicado. Este tipo de lesión, para los padres de familia o para el adolescente que ya la tienen, no es un poco, asusta mucho porque se ve como una bola. Sí. Entonces generalmente esa bolita pues empieza a ocasionarnos un poquito de miedo y de pánico. No se asusten, simplemente se da por la inflamación que hay, porque ya hay un desprendimiento, pero es una patología que se puede tratar y en el 90% de los casos sale con tratamiento de fisioterapia y tratamiento conservador. No llevamos a una cirugía, la mayoría de los casos, en el 90%. Ahora, ¿qué es muy importante? Que yo se los traigo como consejito. Cuando empiecen a presentar este tipo de inflamación o de dolor en sus hijos, recuerden, perdón, las edades, que es entre 10, 15 años, cuando empiecen a presentar este tipo de inflamación en esta zona, vamos a empezar a colocar hielo. ¿Sí? Porque el hielo, para desinflamar toda la estructura, toda esa inserción del tendón, ahí lo vamos a colocar y lo vamos a colocar por unos 7 minutos. Otra de las causas... ¿Cada cuánto tiempo? 7 minutos. Puede ser 3 veces al día. 3 veces al día, 3 veces al día, 7 minutos. Otras de las causas que se dan es por la falta de flexibilidad. Mira, por ejemplo, en la musculatura que vemos ahí, vemos las rodillas del lado izquierdo cómo están derechitas y vemos las del lado derecho cómo ya se van yendo hacia adentro. Esto es a lo que yo me refería cuando les explicaba de que habían desequilibrios, imbalances musculares, una musculatura jala más que la otra está más flexible. Todo este tipo de cosas comienzan a presentar problemas. Que es muy importante también, aparte lo primero es el reposo, por eso lo puse en grande. El reposo, inmediatamente hay que parar y este tipo de lesión te puede llevar hasta 8 semanas de reposo. El hielo y el tape o el vendaje, que de hecho en otro programa voy a explicar cómo se hace este tipo de vendaje para los padres de familia que tienen adolescentes ahorita en actividades de fútbol o en actividades deportivas, para que puedan prevenir este tipo de lesión y si ya la tienen, para que le den un soporte y un descanso al niño con este tipo de vendaje. Muy bien. Entonces es muy importante el reposo y el hielo como primera instancia. Ahora, muchas veces también los niños, por ejemplo, llegan al consultorio y lo primero que detecta el fisioterapeuta es una falta de flexibilidad impresionante, sobre todo cuando es, por ejemplo, futbolista, que son generalmente niños que son más fuertes que flexibles. Entonces, eso hace que la rodilla empiece a tener este tipo de tracciones. Siempre debe de haber un balance. Tiene que estar estirado el músculo, pero también tiene que estar fuerte. O sea, tiene que haber todo este tipo de consideraciones. ¿Para qué? Para que no se repita este problema y para que obviamente disminuya la patología. Oye, se da mucho en niños y adolescentes, pero también puede ser en mayores. Es muy poco el adulto que se le da y generalmente el adulto que se da es porque cuando era de niño presentaba ya este tipo de patología. Entonces es muy importante estirar el cuádriceps. ¿Sí? Que es el muslo, la parte anterior de la pierna. Es muy importante estirar el isquiotibial, que es el de la parte posterior del muslo, para que haya balance, no solamente fuerza, y así vamos a evitar que este tendón esté realizando tracciones constantes sobre el hueso, que en este caso sería la tibia. Y no sobrecargar a los hijos de actividades, ¿no? Digo, si ya no lo aguantas, pues ni modo. Que elija un deporte. Ni modo, papás. Tienen que aguantar a sus hijos. Claro, un deporte, no 5, y tienen toda la tarde ahí corriendo y saltando y haciendo 1000 cosas. Fíjate que sí, de hecho es muy importante, porque si usted tiene a su hijo haciendo diferentes actividades deportivas, está muy bien. Es un niño que se está preparando para el alto rendimiento, pero de la misma manera debe tener una musculatura potente y lo suficientemente fuerte para ese tipo de actividades. Entonces hay que recurrir al preparador físico, hay que aumentar la masa muscular, hay que fortalecer toda la musculatura. ¿Para qué? Para que pueda el niño recibir ese impacto. Si es mucho el impacto y poco el fortalecimiento, es muy posible que llegue a sufrir este tipo de lesiones o rupturas tendinosas. Oye, una clase de música también. Ahí los dedos. Gracias, Isabel Cortés. Visiten mi página, que ya me la hizo Arturito Silva, www.aficionados.com. Vamos a una pausa y volvemos. Nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí. Bueno. Esperamos ver también a Arturo el próximo miércoles. Sí.